Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile. Y en el video del día de hoy vamos a estar probando, haciéndole la review de un personaje que está siendo bastante criticado por la comunidad. Y ese es nada más y nada menos que Cabal el Clásico. Este personaje que lamentablemente tuvo que salir justo con el mejor personaje del juego prácticamente a día de hoy, que fue Homelander. Así que este Cabal Clásico recibió un montón de críticas por, bueno, más que nada su pasiva, su jugabilidad, un poquito por todo. Y lo estuvieron comparando mucho con Homelander, que es que lamentablemente este Cabal Clásico sufrió un destino bastante malo, digamos. Así que nada, en este video básicamente vamos a ver qué tan malo o qué tan bueno es este Cabal Clásico, si merece todas esas críticas, si es realmente bueno, si tiene algún tipo de utilidad. Así que nada, sin mucho más contexto, vamos con esta nueva review para Cabal Clásico. Bueno, en resumen de la pasiva de Cabal Clásico, básicamente tiene un efecto único que se llama Veneno, bastante original la verdad. Este efecto se lo aplica a sí mismo con el finalizador de combo o con su ataque de relevo, que viene incluido en la pasiva, o sea, literalmente todos los Cabal tienen eso. Cada acumulación de veneno le da a Cabal Clásico más velocidad, más generación de poder y un 3% de chance de contraatacar los ataques básicos del oponente, que no está nada mal. Si Cabal Clásico reúne 3 acumulaciones de su veneno, puede convertirlas en adrenalina, que básicamente, mientras esté activa, Cabal Clásico tiene un potenciador de velocidad del veneno acumulado y un 30% de probabilidad de imbloqueable para el ataque especial, que acá es donde la pasiva se cae bastante a pedazo, diría yo. Sí, la verdad que esta parte de la pasiva es cuando yo dije, bueno, sí, quizás este Cabal Clásico sea bastante peor que Homelander. También, si Cabal Clásico obtiene 80% o más en el primer ataque, le aplica veneno al oponente, o sea, el veneno normal, no el de su pasiva. Y la sinergia de Cabal Clásico hace que por cada veneno aplicado a un oponente, otorga al equipo más 15% de daño a los finalizadores de combo por el resto de la partida, hasta un más 75%. Y como último, los compañeros clásicos del equipo se curan cuando la adrenalina está activa, que esto no incluye lamentablemente a Cabal Clásico, y esto también hace la pasiva bastante mala, diría yo. Y sí, esta es la pasiva de Cabal Clásico. Como notarán, no hay nada espectacular, nada sorprendente, pero bueno, dejemos eso a un lado y pasemos a ver el gameplay de Cabal Clásico para ver si nos sorprende, si realmente es bueno, si es malo. Así que pasemos a ver por acá en choque de reinos, en batalla rápida. Vamos a poner 5 batallas que por acá también tengo preparado. Este equipo acá, el equipo clásico de oro full ascendido, que también Cabal Clásico, gracias a este modo, tiene también la posibilidad de estar ascendido al máximo. Yo obviamente no, la verdad que no pienso gastarme más cristales en este Cabal Clásico, que ya de por sí los oros, digamos que no son tan buenos en MK Mobile. Pero bueno, este sería el primer equipo de Shang Tsung Clásico, escala clásica, para que no me ocupe un equipamiento de rompebloqueo en el set de Cabal Clásico, que este equipamiento creo que le viene bastante bien, así que lo voy a estar utilizando. Y ahora sí, vamos a ver qué tan bueno es Cabal Clásico en MK Mobile. Ok, primera partida por acá para ver un poco el gameplay. Vamos a ver los ataques básicos, vamos a ver un poco la pasiva, los special attacks. Ahí está un finalizador de combo que es justamente de todos los Cabal Classic, de todos los Cabals del juego. Por acá el segundo finalizador de combo es propio, está bastante bueno la verdad. Está bastante bueno, tiene bastantes golpes, que siempre viene bien los combos que tengan más golpes para generar más poder. Vamos a ver por acá el primer ataque. Bueno, el Scorpion MK1 está bastante homosexual. Aplicamos por acá el primer ataque, perfecto. Si hacemos el 80% le aplica veneno, que no hace falta porque va a estar muerto, pero a este Sub-Zero le voy a aplicar un venenoso por acá, perfecto, veneno. Y ahora, según la pasiva, ahora mis finalizadores de combo tienen más daño, vamos a comprobarlo. A ver, tampoco sé cuánto daño hacía, pero supongo que sí, ¿no? Supongo que... Bueno, soy malísimo. Tuki 21.000, y creo que sí, la verdad que se notó bastante esa subida de daño. Pero ok, primera partida para tocar un poco el personaje, no está nada mal, pero vamos a seguir obviamente comprobando a ver qué tan malo es este personaje. A ver, digo que es malo por la opinión en general que tiene la gente. A ver, la gente no dice cosas porque sí, obviamente, pero vamos a comprobar por nuestra cuenta a ver cuál es la máxima capacidad de este Cabal. Ok, por acá hace 10k. Ahora aplicamos ruptura de escudo gracias a mi equipamiento, ok. Le vamos a celebrar el segundo ataque especial. Por ahí un gancho tremendo.
Bimba, bimba. La verdad que el segundo ataque es bastante goofy, no te voy a mentir, bastante goofy. Por acá vamos a aplicar ahora la pasiva de la adrenalina ahí. Se pone en modo insano, por ahí, perfecto. A ver, voy a hacer la prueba y voy a dejar acá que me lastimen un poco a la Scarlet. Por acá ahora voy a sacar a Cabal. Ahí le aplico una acumulación de veneno. Por acá está con el ataque de ingreso. Por acá es una acumulación. Por acá bimba. Y ahora tocamos la adrenalina y según esto nuestros compañeros clásicos se curan. De hecho no sé por qué se está curando la escala clásica todavía, pero bueno, por ahí se curan, perfecto. Ahí estoy curando bastante, la estoy curando bastante. Por acá gancho de vuelta, que creo que el son ataque especial no es imbloqueable, así que vamos a comprobarlo de hecho ahora. Bueno, acá el clásico se acaba de morir lastimosamente. Venganza para acá el clásico. Ok, tercera partida por acá, vamos a sacar a Cabal clásico, que de hecho creo que su ataque relevo es el que menos dura de todos los Cabals. Creo que dura 3 segundos y los otros Cabal, el aturdimiento le dura bastante más. Así que otro punto a desfavor de este Cabal clásico, que le estoy sacando bastantes críticas, diría yo. Por acá vamos a activar la adrenalina, por acá me puedo modo insano, por acá, perfecto. Según esto también somos más rápidos, la verdad que no... Lo noto levemente, creo yo, lo noto levemente. Por acá aplicamos veneno. Vamos a intentar... Ok, ahí tenemos más veneno. Ahí por ahí salió la notificación de que me aumentó el daño por finalizador de combo. Así que vamos a comprobar cuánto daño hago ahora por finalizador de combo. A ver, debería ser bastante. Ok, 24.000, antes hacíamos 21, así que se nota bastante. Por acá hacemos el Fatal Blow Shop. Y ok, algo también a comentar es que la skin de Cabal clásico es bastante parecida al Cabal Dragonero, no te voy a mentir. Aunque creo que la máscara, o más que nada el color de piel, es diferente, es más humano, diría yo. Por acá es un ataque, ¡pumba! Y la verdad que es un ataque está bastante divertido, no te voy a mentir, cómo le hace el gancho ahí de la nada. Pero bueno, conclusiones por ahora. A ver, es un personaje decente en ataques básicos, en Special Attacks el segundo... A ver, no está cantando, pero bueno, vamos a seguir probándolo y vamos a intentar sacar algo bueno de este Cabal clásico. A ver, claramente no es lo mismo probar este Cabal clásico en choque de reinos en batallas normales que, no sé, en batalla de torre, obviamente. O sea, no creo que vaya a utilizar a Cabal clásico para pasarte una torre fatal. Creo que es un escenario bastante, diría que casi imposible. Pero bueno, me lo están fornicando. Ok, ya tengo dos acumulaciones. Lo voy a aplicar por acá con este finalizador de combo que me gusta bastante. Bumba. Ya tenemos los 3 venenos por acá. A ver, lo malo de esta pasiva es que no te cura a vos mismo, que sería lo más importante, diría yo. Porque si los compañeros están a full vida y yo me quiero recuperar la vida, no puedo. Así que punto bastante en contra de este clásico es que no se puede curar con la pasiva, cuando realmente creo que sería bastante óptimo que se pueda curar él también. Más que nada para la cripta, para el modo sobreviviente. Por acá, bueno, perfecto, la Jade me asiste por acá y... ¡Bumba! Es un ataque por acá que me gusta bastante, perfecto, aunque no es imbloqueable, es verdad eso, no es imbloqueable, es un ataque que es como un estándar que tienen los personajes nuevos hoy en día. Lamentablemente eso no lo tiene Cabal clásico y creo que esto casi me mata, ok. Por acá de vuelta a la adrenalina, le pegamos por acá el primer ataque, lo matamos, cuidado con el regreso de este Triborg y... F, me acaban de matar de vuelta. Esta postura de victoria no la había visto, la verdad. Está clásica, mamá. Ok, ahora vamos a probar este Cabal con, yo diría, el mejor equipo clásico que lo podés acompañar, que sería con Liu Kang clásico y con Reptile, obviamente para aprovechar su pasiva con el veneno, que con Reptile clásico tiene una sinergia bastante buena. Por acá, de hecho, le puse la update a este Reptile para que pueda aplicar más venenos, por ahí, perfecto. Veneno, y por acá mi finalizador de combo tiene más daño. Vamos a aplicarle por acá otro veneno, voy a decir, pero mejor después de esto voy a sacar... Ok, ese camión no tenía ceguera, pero no sé cómo falló todo. Por acá vamos a aplicarle un primer ataque para aplicarle trampa y también para aplicarle veneno por acá, perfecto. Más 30% de busteo al finalizador de combo, bumba, perfecto. Vamos a intentar hacer parecida por acá para recuperar a mi equipo, perfecto. Bimba, hacemos la pasiva por acá, perfecto. Voy a aplicar por acá dos acumulaciones más y voy a ver el ataque, el contraataque que tiene este Cabal clásico. Así que vamos a ver por acá, voy a dejar que me peguen, aunque tengo bastante poca vida. A ver, con bloquear se activará, a ver.
Por favor, activate la pasiva. Ok, me parece que hubo un error de cálculo. Ok, para acá, de vuelta, vengo acá al clásico, hijo de tu madre. Ok, gente, hay que ponerse serios contra este equipo enemigo porque traen a Devora y a Kano. Ojito, gente, ojito con este equipo enemigo. Ok, por acá una acumulación de veneno. Entra la poderosa Devora, que le tengo bastante miedo, no te voy a mentir. Le tengo bastante miedo y bastante respeto. Por acá segunda acumulación de veneno. Por acá Shade nos ayuda. Gracias Shade, gracias mi amada. Por acá última acumulación y ahora sí voy a probar a ver si se activa por fin esa pasiva del contraataque. Ok, que básicamente esto me hace un mini Rein MK11, digamos, ahí una copia de la pasiva de Rein MK11. Ok, parece que los enemigos no tienen mucha gana de pegarme, digamos. A ver. Este Kano me está spameando la patada hace 5 años. Ok, viene la detonadora, la Milena Voraz me detonó. ¡Hija de tu madre! Y yo también, hijo de puta. Ok, ahora sí que tenemos un verdadero reto, ¿Podrá acabar el clásico resistir a estos enemigos? Lo haremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Z. Ok, estamos contra un equipo MK11 bastante temoroso y me parece que no me quiere dejar este Scorpion irme. Ok, tampoco es que es una amenaza que te saque acá el clásico, o sea, tampoco te vas a morir, Scorpion MK11. Por favor, déjame sacar a Cabal. Ok, gracias, muchas gracias. Por acá, el aturdimiento dura como 2 segundos dura el aturdimiento, bastante bajo a comparación, como digo, de los otros Cabals. Por acá aplicamos la adrenalina y, por favor, pegame y por favor que se active el contraataque. Pero no me hagas eso. Quiero que se me active la pasiva del contraataque, por favor. Bueno, como vemos, tampoco la pasiva esa tiene mucha utilidad porque literalmente me estoy dejando que me peguen. Y la verdad que esa no sería la idea de esta pasiva, pero es que realmente no puedo comprobarlo de otra forma. Por favor, Scorpion, no me hagas tu segundo ataque, no me lo hagas. Ok, Scorpion, pegame. Pegame, Scorpion, ok. ¿Por qué me pegan de una tanda? Por favor, ahora no me pegues. Ok, por acá es un ataque y... quería comprar Serie Inbloqueable y me llevé una culiada. Ok, también acá comprobamos que la pasiva de Cabal Clásico de la acumulación de veneno que te da más daño no se puede activar o no se puede acumular más si Cabal Clásico se muere. A ver, tiene sentido. Ok, creo que este es el séptimo o octavo combate del video, no sé, no me acuerdo ya, pero vamos a sacar por acá Cabal Clásico. Vamos a llevar otras acumulaciones por acá. Segunda acumulación, por favor que esa Sonia no aparezca. Por favor que la Sonia Blade no aparezca y me saque el protagonismo y Cabal. Ok, menos mal que es gay y tiene el retornado. Primer ataque para la trampa y para el veneno. Biomba, perfecto, ya tenemos 45 de busteo. Ahora vamos a tener un poquito más. Vamos a tener 100%, increíble, 70%. Y vamos a ver cuánto daño. Ok, si este Johnny Cage me deja. Ok, defensor de combo por acá. Pimba. Y adiós, roja directa. Ok, vamos a ver ahora con las acumulaciones estas. Vamos a ver cuánto daño hacen de la defensor de combo. Que, a ver, tampoco es una pasiva muy buena que digamos. O sea, a comparación de otros oros, de otras pasivas, la pasiva esta que te aumenta el daño del defensor de combo. A ver, para Smoke MK1 quizás pueda servirle. Pero para los demás equipos en general, a ver, tampoco es que sea lo más chetado del mundo que digamos. Ok, y último combate por acá. Vamos a ver ahora si Cabal Clásico puede derrotar a 3 enemigos él solito. Dale, Cabal Clásico, vos puedes. Dale, Cabal Clásico, vos puedes. Utiliza tu 100% de tu poder cerebral. Vamos. Perfecto, te damos la adrenalina para ser más veloz. Perfecto. Bimba. También por ahí vemos un poco la generación de poder que este Cabal obtiene con sus venenos también. Y ok, este Scorpion... Bimba, lo hice, no sé por qué lo hice, le hice un poco overkill, pero bueno, por acá perfecto, ok, tiene la resurrección de Sub-Zero, vamos a ver, por favor no te mueras, Cabal Clásico, no te mueras, tengo que usar el cameo, ok, gracias, Shade de mi vida, por acá, un poquito más de Sub-Zero que es bastante insano, no te voy a mentir, por acá, Bumba, primera acumulación, por acá, segunda acumulación, ahí tenemos la ruptura de escudo también, tercera acumulación, y por acá, Bimba, y bueno, derrotó fácilmente a los 3 enemigos que... Bueno, al menos a Fusión X y a la máxima ascensión, algo quizás te pueda servir. Y bueno gente, por acá concluye la review de este Cabal Clásico que a ver, tampoco hay mucho más para ver, es un personaje que es bastante limitado, que tiene una pasiva, como digo,
bastante mal en general, ya la comunidad lo dijo, ya la comunidad dice que es el peor oro del juego. Yo tampoco creo que sea el peor. A ver, por algo existe las Devoras, por algo existe el Kotal Kahn Diva la Sangre, pero yo creo que este cabal clásico no tiene un incentivo para ponerlo en tu equipo, para usarlo siquiera, porque la verdad que contra torres, contra batalla de jefes, la verdad que no creo que te pueda servir ni siquiera a Fusión X. Quizás sí para tenerlo de coleccionista o para usarlo cada tanto por diversión, yo diría, pero como digo, no es un personaje que te sea sumamente útil. Así que si yo le tendría que dar una nota a este nuevo cabal clásico, a este personaje de oro, yo honestamente le tengo que dar lamentablemente una nota de 6 de 10, que le podría dar un 5, pero voy a ser un poco bueno. Tiene combos básicos bastante decentes, tiene buen daño digamos, pero obviamente el punto débil de este cabal es su pasiva y su utilidad. La verdad que para ser un oro moderno y para ser del equipo clásico, la verdad que todos esperamos, aunque sea algo más de este cabal clásico. Pero bueno gente, ustedes también déjenme en los comentarios su opinión acerca de este nuevo cabal clásico, qué tal es para ustedes, si es útil, si es malo, si es malísimo, déjenmelo saber debajo en los comentarios. Pero bueno, si les gustó el video no se olviden de que le pueden dejar un like que apoyaría un montón, también se pueden suscribir que también apoyaría un montonazo a este canal, que si no le va a salir cabal clásico a las 3 de la mañana. No se olviden de que también se pueden unir al servidor de Discord oficial de la comunidad, que ahí pueden charlar con otra gente, pueden compartir opiniones, pueden compartir tips, compartir su recompensa de torre, de cripta y demás cosas. Así que te dejo el link para que te unas debajo en la descripción. Un saludito como siempre a los miembros del canal con más alto nivel como Macro Ramendi, Shadow NS, Kaito09, Leo Gesa, Pablo 2DC, Alex Rivera, Raigetsu Fénix, El Lucky, Mauricio, Frank Reina, Máximo, Alan Muñiz y Elio Khan. Y como último, pero no menos importante, un saludito también a los demás miembros que, muchas gracias como siempre, por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, espero que tengan un buen día o noche, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Y nada, nos veremos en un próximo video. Chao.